Saludos, estimados compañeros. Mi nombre es Aide Mansueta, estudiante de la maestría en matemática de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la asignatura de análisis complejo con el profesor el doctor Pedro Peña. En esta ocasión, este video tiene como objetivo desarrollar una demostración propuesta de esta semana y básicamente vamos a trabajar con la fórmula integral de Cauchy para derivadas. Básicamente lo que vamos a hacer es verificar que con n igual 1 se verifica que el resultado va a ser 1 sobre pi por i por la integral de contorno con respecto a c de f de z por z menos z sub 0 elevado a la 2. Es un teorema que básicamente nos facilita encontrar la integral de ciertas funciones y establece que, tal como lo dice, cuando sea una función, sea f una función analítica en un dominio simplemente conexo D y C un contorno cerrado simple comprendido enteramente entre D, si z sub 0 es cualquier punto interior a C, entonces obviamente la enésima derivada evaluada en z sub 0 va a ser igual a n factorial sobre 2pi por i por la integral de contorno en C de f de z entre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 con su diferencial de z. Puntos importantes aquí, vamos a utilizar este teorema de la integral de Cauchy para derivadas y obviamente esta es nuestra premisa que nos corresponde verificar. Cuando n sea 1, obviamente esa derivada va a ser igual a este valor que tenemos aquí. Puntos importantes que necesitamos recordar para poder entender correctamente este ejercicio es primero recordar lo que es una función analítica. Recuerden que en clases anteriores habíamos mencionado que una función es analítica cuando en un punto z sub 0 es derivable en ese punto y obviamente si existe una vecindad que contenga ese punto tal que la función sea derivable en cada punto de esa vecindad. Es un punto sumamente importante. De igual forma, entender cuándo una curva es cerrada y simple. Por ejemplo, una curva simple es una que tiene principio y fin en el mismo punto. Por ejemplo, arranco aquí y voy a verificar que hago el giro y termino aquí. En el caso de, perdón, cerrada. Entonces, en el caso de que sea simple, es que no hay como intersecciones o troncadura. Por ejemplo, si tengo una función así, está truncada la función en esta parte, pero si tengo una función o una curva de esa naturaleza, no tengo truncaduras y eso lo convierte en un contorno cerrado y simple. Entonces, obviamente con este teorema también o con esta fórmula vamos a poder verificar o nos permite saber si yo tengo un punto, o sea, si el punto está o no dentro de esa curva. El punto inicial para poder encontrar o determinar o verificar esta afirmación cuando n es igual a 1 es partir evidentemente en la definición de derivada mediante el uso del límite, justamente como se establece aquí. Entonces, lo primero es entonces entender que esa primera derivada, porque n es igual a 1 de f de z sub 0, va a ser igual al límite cuando delta z tienda a 0. Y vamos a multiplicar básicamente ese límite por esta parte que tengo aquí, que es f de z sub 0 más delta z sobre delta z menos f de z sub 0. El primer punto aquí para poder iniciar va a ser extraer este 1 sobre delta z, o sea que vamos a tener que el límite cuando delta z tienda a 0 va a ser 1 sobre delta z de esto que tengo aquí, que va a ser esto, que lo vamos a
introducir en esta parte de aquí. O sea que vamos a aprovechar esa parte. Nos vamos a quedar con esa f ahí. Entonces voy a tener que eso va a ser igual a 1 sobre 2pi por i de la siguiente función, o sea, de la integral de contorno en C de f de z sobre, voy a tener aquí debajo, z menos z sub 0 menos z sub 0. Vamos a hacerlo directo para aprovechar el tiempo porque el video es bastante limitado, menos delta z. Eso con el diferencial. Entonces ahora restamos ese de f de z sub 0, que va a ser igual a 1 sobre 2pi por i, que es la definición que tenemos de la fórmula de la integral de contorno de f de z sobre z menos z sub 0 con el diferencial de z. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como factor común en este caso 1 sobre 2pi por i. Y voy a tener entonces que el límite, cuando delta z tiende a 0, tengo el 1 sobre delta z más el factor común, más bien por el factor común que voy a tener. Entonces voy a tener finalmente 2pi por i por delta z. Eso por la integral de contorno de, si unimos toda esta parte aquí, multiplicamos aquí debajo y sacamos factores comunes, voy a tener encima, vamos primero al denominador, abajo voy a tener, multiplicando todo eso, z menos z sub 0 menos delta z, que es esa parte por, obviamente esa parte, z menos z sub 0. Arriba voy a obtener entonces, ya de forma directa, porque cuando multiplique cruzado voy a poder eliminar y me voy a quedar arriba solamente con f de z con delta z. Aquí con el diferencial de z. Vamos a sacar como factor común delta z aquí para poderlo eliminar aquí y poder ir limpiando la expresión para ver a dónde vamos a llegar. Entonces vamos a tener que va a ser ese delta z que tengo aquí sobre 2pi por i por delta z, que lo vamos a eliminar ahora, por la integral de contorno con respecto a c de f de z que tengo aquí sobre z menos z sub 0 menos delta z, todo eso por z menos z sub 0. Extendemos esto con el diferencial, cerramos. Luego lo que haremos es básicamente simplificar, limpiamos la expresión porque anulamos estos delta z de aquí. Voy a tener que el límite cuando delta z tienda a 0 de 1 sobre 2pi por i de esta integral de f de z sobre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 con el diferencial de z. Seguimos entonces. Ahora a continuación vamos a abordar algunas premisas que nos van a permitir completar esta parte y es recordar que f, o sea, esa función es una función continua en ese contorno, está acotada y esto significa que existe un número real tal que el valor absoluto o la distancia de f de z va a ser menor o igual a un m que definimos como ese número real. Entonces, también vamos a llamar L a esa longitud de la curva y obviamente atendiendo a las definiciones de límite y demás, podemos establecer que existe un delta tal que podemos garantizar que la distancia de z menos z sub 0
va a ser mayor o igual que S delta. Si eso es así, también podemos hacer la equivalencia de que 1 sobre z menos z sub 0 al cuadrado va a ser menor o igual entonces que 1 sobre S delta al cuadrado. Y entonces también podemos decir que el valor absoluto de S delta z va a ser menor o igual que S delta sobre 2. Y eso me puede llevar a mí a establecer la siguiente relación, que el valor absoluto de z menos z sub 0 menos delta de z, que es el denominador que tenemos en la expresión, también va a ser mayor o igual que z menos z sub 0 menos S delta. Y solamente fue aplicar propiedades de valor absoluto. Entonces, eso también significa que esa expresión va a ser mayor o igual que S delta menos delta sobre 2. Y obviamente aquí voy a tener 1 menos 1 medio, sería delta sobre 2. Si eso es así, y atendiendo a eso, vamos a poder establecer que 1 sobre el valor absoluto de z menos z sub 0 menos delta z es obviamente menor o igual que 2 sobre delta. Eso me lleva entonces a recordar que el valor absoluto entonces de esa integral de contorno de la función f de z sobre z menos z sub 0 al cuadrado con el diferencial de z menos la integral de contorno de c de f de z sobre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 con su diferencial va a ser igual entonces a el módulo del valor absoluto de esa integral de c. De arriba voy a tener menos delta z por f de z dividido entre z menos z sub 0 menos delta z por z menos z sub 0 con el diferencial. Y eso obviamente va a ser menor o igual que 2 por ese número real por el módulo de delta z dividido entre delta al cubo. Y obviamente esto me lleva a establecer que esa primera derivada evaluada en z sub 0 va a ser igual a lo que tenía antes, que era el factor común fuera de 1 sobre 2pi por i por la integral de contorno de f de z, que es lo que tengo aquí arriba, por z menos z sub 0 al cuadrado con el diferencial. Y ahí queda demostrado. Bastante breve, hay muchos pasos que se omiten por cuestiones de tiempo. Muchas gracias.